Dios le bendiga, bienvenido a Tiempo de Vida, donde aquí se enseña, se predica y también hablamos de otras cositas, pero lo más importante es de hablar de la palabra del Señor, la palabra que nos vivifica, que nos alienta, que nos alimenta, la palabra que es pura, santa, sagrada y también es de gran bendición para nuestras vidas, que es la guía para ir al reino de los cielos. Bienvenidos a todos los que nos están viendo a través de este programa. Si usted nos está viendo a través de Apocalipsis Network o también a través de YouTube Salvación 2819, agradecemos que estás con nosotros y le pedimos que ponga un like o suscríbese a nuestro canal y también a través de Facebook, Salvación a las Naciones. Quisiera tomar el tiempo y dar un cordial saludos a todos los que nos están viendo a través de este programa. Depende de donde usted está, en su hogar, en sus vehículos, trabajando, aún así haciendo algunos oficios. Por lo menos agradecemos que estás escuchando este programa. Rápidamente quisiera aprovechar y hablar de la palabra del Señor, que es poderosa. Quisiera compartir de algo que yo había enseñado a mi clase. Doy clase a los adultos y también doy clase a los jóvenes de la escuela bíblica, en lo cual la escuela bíblica es uno de los fundamentales programas que hay en las iglesias. ¿Por qué digo fundamentales? Porque es la vértebra, la columna que mantiene la iglesia de pies enseñando la escritura. Por lo tanto, todavía en nuestra congregación, en nuestra iglesia, todavía tenemos escuela bíblica. Y para mí es sumamente gozosa de poder compartir la palabra, sea los adultos o también los jóvenes. Y también a veces me toca a los niños. Y me encanta ver los niños como ellos se envuelven haciendo dramitas y tratando de que ellos también puedan aprender algo de la Biblia. Creo que si por lo menos puedo captar 5 minutos de los niños su atención y que reciba algo, para mí es la mejor satisfacción que yo pueda tener, que yo puedo tener como maestra y saber que de la media hora o los 30 minutos recibieron 5 suficiente. Y eso le marca en su corazón, le marca en su vida. ¿Usted se acuerda qué maestra le impactó el que dio la escuela bíblica cuando usted era niña o niño? Verdaderamente, acuérdase de su infancia, de aquellos que se criaron en el Evangelio y se acuerda de esa maestra específica. Pues yo tengo una que ahora ya está en la presencia del Señor. Se llamaba la hermana Leonida. La hermana Leonida venía y nos enseñaba. Y lo más importante es que ella tenía unos brazos grandes y al final nos daba un abrazo muy importante. Nos abrazaba y nos daba un besote, un beso. Y eso pues nos marcaba. Y con lo que es los dibujos, los panfletos que demuestran la historia que ella estaba enseñando. Hablando de los abrazos, sumamente importante, yo quisiera compartir algo que le di clase a los jóvenes y es un abrazo que da vida. Repite conmigo, un abrazo que da vida. Hoy más que nunca en este tiempo que estamos viviendo, hay personas que necesitan un abrazo de amor, un abrazo
que demuestra apoyo, un abrazo que demuestra soporte, un abrazo que da aliento para aquellos que lo necesitan. Lamentablemente, hemos estado en estos 6-7 días corrido mirando la noticia devastadora que sucedió en Venezuela. Creo que en este año el país ha sido muy impactado de tantas cosas que ha sucedido desde el principio del año, y ha sido como que de todos los países de Centro y Suramérica o Centroamérica, que ha sido uno de los países que está más en la noticia debido a lo que ha acontecido al principio del año con los Estados Unidos. Diciendo esto, también esta tragedia devastadora de ese terremoto que ha sucedido. Y sé que no soy la única que ha visto noticia y le ha impactado de una manera u otra, viendo cómo tenemos valientes de diferentes partes del mundo. Cuando digo diferentes partes del mundo, estoy hablando de los Estados Unidos. También los otros países que están cercanos de Venezuela. Tenemos países de Europa que han viajado. Estamos hablando de Inglaterra, Francia, diferentes partes del mundo que ha ido para unificarse y ayudar a una causa que es sumamente importante. Y sé que en medio de eso ha habido muchos abrazos que personas y familias lo necesitan. Hablando con mi hermano en este día, me había informado que él tiene un compañero que su madre está en una posición muy triste en Venezuela, y esperamos que tengamos buena noticia. La familia está esperando que sea una buena noticia, pero mientras va pasando el tiempo, va viendo la realidad de la situación. Pero hablando de eso, hoy más que nunca, una persona necesita un abrazo. Y de eso yo quisiera hablar. Y pensará o dirá, ¿de qué abrazo se menciona en la Biblia? Bueno, quisiera yo hablar de uno que dio un abrazo y dio vida a una persona particular. Vayan conmigo en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, a partir de versículo 7 en adelante, habla de una historia. Y cuando hablamos de Hechos capítulo 20, nada más y nada menos estamos hablando del apóstol Pablo. El apóstol Pablo estaba predicando y estaba enseñando. Y dice la palabra del Señor, vamos a ir ahí, que predicaba y enseñaba por largas horas. Repite conmigo o acuérdese, largas horas. Vayan conmigo en Hechos capítulo 20, versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo le enseñaba hablando de salir, porque él iba a salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Pero había un joven, versículo 9, un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente. Vencido del sueño, cayó del tercer piso. Recuerde, tercer piso abajo, y fue levantado muerto. Vamos a tener una pausa aquí. De acuerdo a la escritura, el apóstol Pablo estaba dando un discurso, una enseñanza bíblica, y era llegando a la medianoche, y había tenido este discurso por muchas horas. Y este joven estaba en la ventana en el tercer piso, cansado de tal vez de hacer muchos oficios durante el día, pero lo importante es que estaba allí. Y estando allí en la ventana, no tenemos esa ventaja de tener una ventana con vidrio, que es una protección para nosotros, ¿ok?
Yo que estoy ahora en el segundo piso, tengo esta ventana, pero este joven estaba en el tercer piso. Y estando allí, tal vez escuchando qué sucedió, le dio como que un poco de sueño. Tal vez de tanto tiempo escuchar al apóstol Pablo, se cansó y tal vez no puso tanto atención de lo que estaba hablando recientemente el apóstol Pablo. ¿A usted le ha pasado que aún así, estando cansado y poco agotado, usted va a la iglesia y por lo menos estoy cansado o cansada, pero yo voy a la iglesia, yo voy a escuchar el estudio y usted va y estando allí, como que de momento el cansancio entra y de momento como que uno comienza a cabecear su cabeza por el cansancio? Y le cierran los ojos y cuando viene a ver, tal vez pasó un minuto o dos y usted se dio de cuenta que estaba durmiendo en pleno servicio. Usted levanta sus ojos y mira quién está mirando, quién te ha mirado que usted estaba durmiendo. Cuando yo veo uno de nuestros hermanos que por lo menos como que va recortando su cabecita y lo veo como que me da un poco no de pena, sino que, ay hombre, por lo menos él está aquí, o la hermana por lo menos llegó y está cansado. Y yo por dentro, en mi mente, Señor, mira el esfuerzo que hicieron, que llegaron hasta aquí, que por lo menos pueden escuchar, que pudieron estar durante la alabanza, o tal vez escuchó una parte de la prédica, de una enseñanza, de un estudio, por lo menos están aquí. Y yo oro internamente y le digo, Señor, por lo menos están aquí. Señor, mira su esfuerzo. Señor, le pido, Señor, que por lo menos puedan llegar a su casa bien. Señor, permite que los últimos minutos que estamos aquí, que puedan captar, puedan recibir, que puedan ser tocados a través de tu palabra a su vida. Y cuando veo eso, pues me da una cosita porque veo el esfuerzo que han hecho los hermanos. Pero este joven se quedó dormido en el tercer piso. Para el apóstol Pablo enseñaba y enseñaba y enseñaba y predicaba. Y mientras él enseñaba y predicaba la palabra y recordando que el apóstol Pablo tenía un fervor de expandir el evangelio, de predicarle aquello, la buena noticia de salvación, se enfocaba a los gentiles que necesitaban esa oportunidad de recibir a Cristo como su único exclusivo Salvador. Diciendo esto, pues se enfocaba y tenía una pasión muy grande de enseñar la palabra y seguir expandiendo y abriendo obra para la gloria y honra del Señor. Resulta ser que mientras él, ¿qué hacía? Enseñaba, este joven se cayó. Se durmió, perdió su balance a donde en la ventana. ¿Y qué hizo? Se cayó. La Biblia dice que fue levantado muerto. Me llama la atención que el apóstol Pablo no siguió enseñando, sino que dice, versículo 10, entonces descendió Pablo y se echó sobre él, abrazándole, dijo, no os alarméis, pues está vivo. Repite conmigo, está vivo. Y dice, no os alarméis. Y lo abrazó. Dice aquí, después de haber subido y partió el pan comido, habló largamente hasta el alba y así salió. Me llama la atención y vamos a enfocarnos en el versículo 10. Para el apóstol Pablo descendió del tercer piso, dejó su discurso, dejó de enseñar porque vio que había algo importante, una emergencia, algo de urgencia, que por lo menos este joven estuvo allí, que por lo menos estaba tratando de escuchar la palabra del Señor, pero se durmió. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Descendió y a descender, ¿qué dice? Y abrazándole. No os alarméis, pues estar que vivo. Lo abrazó,
le dio vida a este joven. Me llama la atención, mis hermanos, que un abrazo le dio vida a este joven. Un abrazo, mis hermanos, lleno de la unción de Dios, lleno del Espíritu Santo. Mis hermanos, que podamos dar un abrazo a una persona que lo necesita. Un abrazo de aliento, un abrazo que le da fuerza a otra persona que tal vez no lo tiene. Un abrazo donde una persona que usted conoce o aún así que no conoce puedan llorar en tu hombro porque necesita ese calor de amor, calor de paz que usted le puede transmitir a una persona que lo necesita. Últimamente estamos viviendo un mundo que está lleno de envidia, lleno de orgullo, lleno de falta de amor. Y hay personas que necesitan un abrazo, que un Dios te bendiga, que Cristo te ama y yo también. Un abrazo, no te preocupes, yo estoy orando por ti. Un abrazo indicándole que usted está compadeciendo o teniendo la compasión de lo que ellos están pasando. No sé de ti, yo aproveché y le hice la pregunta a los jóvenes, ¿a cuánto les gusta que le abracen? ¿A cuánto les gusta que usted abrace a otros? Y había una que dice, a mí no me gusta que me abracen, dijo ella, pero sí, a mí me gusta abrazar a la gente. Y le pregunté, ¿y por qué a usted le gusta abrazar a la gente? Porque veo la sonrisa en ellos, porque le doy un abrazo muy fuerte y veo en ellos su semblante cambia. Entonces le hice la pregunta a la misma joven, ¿y por qué a usted no le gusta que te abracen? Ay, no sé, tal vez me pongo penosa por ver también mi semblante cambiar. Hablé con otra joven y dice, a mí me gusta abrazar y me gusta abrazar fuerte, fuerte, fuerte. Y le dije, así me gusta que me abracen. Porque cuando me abracen así de fuerte, siento como que, ay, yo me desplomo frente de esa persona y siento como que ellos me están cargando. ¿Usted sabe ese poema de las huellas? Las huellas de un poema que habla de una persona que estaba sintiendo que se sentía solo o sola caminando en la playa y se sentía una soledad de acuerdo a sus pruebas, sus tribulaciones y sentía que Dios no estaba allí, que Dios no estaba presente, que Dios no sabía sus circunstancias, que Dios no padecía por lo que estaba pasando. Y decía, el poeta decía, porque no sé si fue él o ella, no me acuerdo, pero dice que este poeta se sentía que es solo y sentía una soledad y pensaba que estaba hablando solo. Pero al final de este poema dice, es que no entiende, esas huellas son mías, según el poeta decía que hablaba Jesús, no entiende que esas huellas son mis huellas y te tengo a ti cargado, indicando que yo te estoy guardando, yo te tengo en mi brazo, yo te estoy dando aliento, te estoy dando alivio. Por lo tanto, en Salmo dice, echa tu carga sobre él y él te sustentará. Por lo tanto, si Dios te puede sustentar a través de tu prueba, tus dificultades, tus tribulaciones, cuanto más un abrazo de una hermana que lo necesita. Hoy más que nunca, mis hermanos, usted necesita demostrar el amor que Dios le ha dado a ti. A ti, si Dios te ha perdonado de tus pecados, si Dios te ha guardado, te ha brindado amor, te ha dado paz. Es más, si nosotros, dice sus palabras, que por sus frutos lo conoceréis, indicando los frutos el fruto del Espíritu Santo tiene que demostrar amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza.
Contra tales cosas no hay ley. Por lo tanto, ese amor, que es fruto del Espíritu Santo, demostrar el amor, demostrar paz a través de un abrazo, de una persona que lo necesita. Hoy más que nunca necesitamos expandir el evangelio. Gente necesita un abrazo, una oración, que usted le dé su hombro, que puedan llorar y puedan sentir el calor y amor que hoy el mundo necesita. Por lo tanto, yo le motivo que seguimos expandiendo en el evangelio. No simplemente con el hablar, sino con nuestras acciones. Tomar el tiempo, escuchar cuando una persona necesita desahogarse, escuchar y estar presente. Muchas veces no tenemos ni palabra que decir, pero simplemente escucharlo, escuchar que ellos se desahoguen, significa mucho para ellos. Es más, es mejor escuchar que hablar. Muchas veces, tal vez queremos usar palabras poderosas. No, que Dios está contigo. No, que Dios va a proveer. No, mis hermanos, a veces necesitan un oído que escuchen, que se desahoguen. Y después usted ora por ellos. Ora por ellos. Dale ese abrazo. Préstele atención. Muchas veces en nuestras vidas, le voy a dar un ejemplo. Y esto lo demostré en esta misma clase de mis jóvenes. Y les dije, imagínense usted cocinando. En su cocina usted tiene una estufa, tal vez tiene 4 o 5 hornillas. 4 o 5 hornillas. Y muchas veces cuando estamos cocinando y tenemos varias hornillas prendidas, hay uno como que se quema porque hemos dado tanta atención a 2 ollas o un sartén. Estamos friendo, tenemos el arroz, tenemos los frijoles y tenemos la carne. Y estamos ahí cuando viene, ay, se nos subió, que subimos uno más de la unidad, subimos más alto el nivel. Y estamos en 3 unillas a la misma vez. Y le dije, ¿y por qué no prestamos atención a una sola hornilla? ¿Por qué tenemos tantas cosas a la misma vez en nuestras vidas? Que esto ha demostrado ansiedad. Usted no se ha fijado, pero hay hermanos y hermanas que están pasando por ansiedad internamente. Ha sido la vida de corre, de estar muy apurado. Y esto ha demostrado, sin querer, queriendo, una ansiedad interna que no nos estamos dando de cuenta que es parte. Caminamos más rápido, hablamos más rápido, hacemos las cosas más rápido y no nos hemos dado de cuenta que necesitamos detenernos un poco, de hablar pausadamente, de analizar, porque ha sido la vida así. No, mis hermanos. Aún nosotros necesitamos un abrazo. Un abrazo. Porque siempre estamos corriendo de aquí. Y no tenemos tiempo ni para respirar, ni meditar. Por lo tanto, mis hermanos, si estamos nosotros así, ¿cuánto más una persona que no tiene a Cristo en su corazón? Creo que el lugar perfecto para mí, para yo desahogarme de mis ansiedades. Sí, la pastora, a veces pasamos por eso. Todos los humanos pasan por algo. ¿Okay? Y pasamos por momentos de ansiedad. Mira, mi lugar de refugio, por favor. Mi lugar de refugio es de yo ir a la iglesia los miércoles, hoy, al servicio de oración. Es allí donde yo me desahogo con el Señor. Es ahí que como que me tiro en el asiento, en la primera fila de la iglesia. Como que me tiro en el asiento y me hago así. Y como que estoy abrazando a Jesucristo. Y es allí donde voy y me desahogo con el Señor. Y simplemente saber que Dios ha escuchado mi oración. Mis hermanos, déjame decirle, mira,
yo salgo de allí renovada. Y vuelve otra vez, otro día, y hago lo mismo. Porque cada día necesitamos renovarnos, necesitamos refrescarnos, que dejar que el Espíritu Santo nos refresque. Diciendo esto, sí, el creyente que se mantiene en conexión con el Señor y una comunión especial, podemos tener nuestros oídos atentos, que el Señor nos hable y que nos diga, esta persona necesita tu abrazo. Que venga a nuestros oídos, abraza a esa persona que necesita escuchar de mí. Abrace a aquellos que están pasando por algo. Seamos sensibles al Espíritu Santo, que cuando el Señor nos manda a hacerlo, mis hermanos, lo hacemos. Porque el día que a veces no lo hacemos, vendrá otro a hacer lo que Dios nos había mandado. ¿A usted le ha pasado eso? A mí me ha pasado. No, Señor, qué pena tengo. Y cuando abro los ojos, viene otra hermana caminando y abrazando y orando por una persona. No, es tiempo que actuemos. Es tiempo que salgamos de nuestra zona de confort y abrazar, escuchar, prestar atención, porque hay mucho que necesitan saber de Cristo. Esta es la palabra que quería compartir con ustedes. Un abrazo que da vida. El apóstol Pablo le dio un abrazo a este joven. El joven se levantó y luego el apóstol Pablo subió y continuó su discurso. Terminó y salió a su próxima destinación. El abrazo que dio el apóstol Pablo le dio vida. Y creo que nosotros que tenemos ese mismo unción del Espíritu Santo, también podamos dar un abrazo de aquellos que lo necesitan. Por lo tanto, mis hermanos, Dios me lo bendiga, Dios le guarde, que la paz de Dios abunde en sus corazones. Espero verle el próximo miércoles, amén, en este programa Tiempo de Vida. Dios le bendiga, Dios le guarde. Mi nombre es la pastora Teresa Caridad y gracias por compartir con nosotros en Tiempo de Vida. Dios le bendiga. Dios le bendiga, queridos hermanos. Para mí es un grato placer volver a estar con todos ustedes en esta sucesión Te Cuento una Historia. Como cada semana estamos aquí en este tu programa Tiempo de Vida. Mi nombre es Wilberto Durán y nosotros iniciamos así. Vivimos en una época en la que el mundo cambia con una rapidez impresionante. Las noticias hablan de guerras, incertidumbre, crisis y divisiones. Muchos se preguntan si estamos viviendo los últimos tiempos. Sin embargo, la pregunta más importante no es cuándo ocurrirán los acontecimientos finales, sino cómo estamos viviendo el día de hoy. Jesús enseñó que nadie conoce el día ni la hora de su regreso, pero también nos llamó a permanecer vigilantes, fieles y con el corazón preparado. Esa preparación no consiste en vivir con miedo, sino en caminar cada día con fe, amor y obediencia a Dios. La historia que vamos a escuchar el día de hoy trata de predecir el futuro. Habla de algo mucho más profundo, el legado que deja una vida entregada a Cristo y la diferencia entre acumular tesoros en la tierra o invertir en la eternidad. ¿Qué?
Al terminar de escucharla, cada uno puede hacerse esta pregunta: si hoy fuera el día en que me encontrara con el Señor, ¿qué diría mi vida sobre aquello que realmente amé? La historia del día de hoy se llama La Última Carta. En un pequeño pueblo vivía un anciano cristiano llamado Samuel. Durante más de 60 años había sentido a Dios en silencio. Él no predicó ante multitudes ni escribió libros. Su ministerio consistía en visitar enfermos, alimentar a los necesitados y enseñar la Biblia a sus nietos. Cuando cumplió 90 años, su salud comenzó a deteriorarse. Una tarde llamó a su familia. Hijos, nietos, bisnietos llegaron pensando que le dejaría una gran herencia. Algunos incluso ya discutían en voz baja sobre quién recibirá la casa o las tierras. Samuel lo miró con gran ternura a todo. Sacó una caja de madera muy antigua. Dentro solo había una Biblia gastada por el tiempo y un sobre cerrado. Esta es toda mi herencia, dijo. Algunos sintieron decepción. Después de una oración, Samuel les pidió que abrieran el sobre cuando él hubiera partido con el Señor. 3 días después falleció en paz. En el funeral muchas personas llegaron llorando. No eran ricos ni importantes, eran viudas, huérfanos, personas sin hogar y antiguos vecinos. Cada uno contaba una historia distinta. Cuando perdí a mi esposo, Samuel me llevaba comida sin decir quién la enviaba. Pagó mis estudios cuando nadie creyó en mí. Me visitó durante años en la cárcel hasta que conocí a Cristo. Oró conmigo cuando los médicos dijeron que no había esperanza. Su familia quedó sorprendida. Nunca imaginaron cuántas vidas había tocado aquel hombre. Esa noche abrieron el sobre. Dentro había una sola hoja que decía de esta manera: si estás leyendo esta carta, significa que ya vi el rostro del Señor que esperaba durante toda mi vida. Si busca cuánto dinero dejé, encontrará muy poco. Si buscas cuánto amor sembré, pregúntale a quien Dios puso en mi camino. Nunca confunda prosperidad con bendición. Nunca confundas actividad religiosa con una vida entregada a Cristo. Nunca confundas conocer versículos con conocer al Salvador. Los últimos tiempos no producirán solamente guerras, hambres o terremotos. También producirán corazones distraídos, personas ocupadas en todo excepto en Dios. Iglesia llena de asistentes, pero pocos discípulos. Muchos conocimientos bíblicos, pero poco arrepentimiento. Mucha opinión y poca oración. Mucha prisa y poco amor. Cuando Cristo regrese, no preguntará cuánto acumulaste. Preguntará qué hiciste con el amor que Él puso en tus manos. Vive de tal manera que cuando llegue el día de cerrar tus ojos en esta tierra, no tenga que lamentar haber vivido para cosas que no podían acompañarte a la eternidad. Al final de la hoja había un último renglón, solo uno. La generación que verá el regreso de Cristo no será recordada por haber conocido las señales,
sino por haber permanecido fiel hasta el final. En este día te invito a que reflexione. Es fácil interesarse por las profecías, las señales y las preguntas sobre el fin de los tiempos. Sin embargo, en los evangelios Jesús pone un énfasis constante en la fidelidad, la vigilancia y el amor al prójimo. La preparación para su regreso no consiste únicamente en reconocer acontecimientos futuros, sino en vivir cada día con integridad, misericordia y una fe que se traduzca en acciones. La verdadera pregunta no es si el fin está cerca, sino si nuestro corazón está siendo transformado hoy. Porque una vida centrada en Cristo deja huella que permanece mucho más allá de cualquier riqueza o reconocimiento. Dios te bendiga y Dios te guarde, enviándole grandes bendiciones a todas esas personas que me escuchan en este momento, en este tu programa, Tiempo de Vida. Así que sigamos enviándole bendiciones, saludos. Así que usted siga dándole like, también siga, si usted quiere escuchar su nombre a través de nuestra sección, y su saludo solo tiene que comentar en nuestro vídeo. Muchísimas gracias. Esto es Tiempo de Vida y estamos en el aire. Dios te bendiga en esta hora. Te habla tu hermana Débora. Gloria al Señor. Y vengo hoy, ¿verdad?, con una reflexión. Y como tema de esta reflexión, ¿verdad?, en esta hora le puse como en los tiempos de Noé. Y quiero hablar, ¿verdad?, donde en el libro de Lucas, en el capítulo 17 al 26, dice: como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. También lo podemos ver en Mateo 24, 37. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y yo, ¿verdad?, quiero hacer una pequeña reflexión de la historia, ¿verdad?, de Noé y el arca, que se encuentra principalmente en el libro de Génesis, ¿verdad?, en el capítulo 6 al capítulo 9 de la Biblia específicamente. El relato describe cómo Dios, ¿verdad?, le encarga a Noé a construir un arca para salvarse a su familia y a pares de cada especie, ¿verdad?, de cada animal, de un diluvio que iba a ocurrir, ¿verdad?, universal, que destruiría la tierra. Y yo creo que todos, ¿verdad?, hemos escuchado de esta historia del arca, de los animales, de la familia, ¿verdad? Y hasta lo cantábamos, ¿verdad?, un corito que había de niños. Y en Génesis, en el capítulo 6, ¿verdad?, versículo 9 en adelante, relata la historia de Noé, un hombre justo que recibe la orden de una construcción del arca para protegerse de un diluvio que Dios enviaría, ¿verdad?, para destruir la maldad de la humanidad, y ordena construir un arca según, ¿verdad?, sus instrucciones precisas y específicas. Había tanta maldad que Dios, ¿verdad?, se arrepintió de haber creado al hombre. Y dice en la Biblia que le dolió en su corazón. Pero él halló, ¿verdad?, un hombre justo que fue Noé. Y Noé obedeció a Dios creando el arca y a cada uno, ¿verdad?, de las instrucciones que Dios le había dado a él y a su familia. En Génesis, en el capítulo 7, del versículo 1 al 24 en adelante, ¿verdad?, Noé y su familia y los animales dicen que entran al arca y comienza el diluvio. Las aguas cubren la tierra durante 40 días y 40 noches, aniquilando, ¿verdad?, toda forma de vida fuera del arca. En Génesis, en el capítulo 8, del 1 al 22, ¿verdad?, versículo, las aguas comienzan a retroceder y el arca finalmente encalla en el monte Ararat. Noé libera, ¿verdad?, a una ave, ¿verdad?, para verificar la retirada del agua, y después de un tiempo sale del arca con su familia y los animales. En Génesis 9, en el capítulo 9, del versículo 1 al 29, Dios establece un pacto con Noé, prometiendo no volver a destruir la tierra con un diluvio, ¿verdad? Se establece un arco iris como una señal sobre este pacto que hizo Dios con el hombre. En resumen, la historia de Noé y el arca es un relato, ¿verdad?, de clave en el libro de Génesis, donde habla sobre la justicia, la obediencia, donde el juicio de Dios y la promesa de redención. La frase
como en los tiempos de Noé, se refiere a una época de corrupción moral, falta de atención, de atención a Dios, similar a la época justo antes del diluvio que hubo universal descrito en la Biblia. Se utiliza para describir, ¿verdad?, un periodo en que la gente estaba absorta de sus actividades diarias sin prestar atención a las advertencias de Dios ni a la gravedad de la situación espiritual. En Mateo 24, 37 al 39 y Lucas 17 al 27, 30, ¿verdad?, lo que leímos al principio, Jesús utiliza la comparación de los tiempos de Noé para advertir de su segunda venida y la necesidad de estar preparado, ya que será inesperada y traerá juicio a la tierra. Similares entre los tiempos de Noé a los tiempos de las actuales, corrupción moral. La Biblia menciona la violencia, la maldad y la falta de respeto a Dios como características en la época que hubo en la época de Noé. Indiferencia espiritual. La gente estaba tan enfocada en sus actividades diarias, comer, beber, casarse, haciendo todo lo que no le agradaba a Dios, que ignoraban las advertencias de Dios. Se burlaban de Noé y su familia. Falta de preparación, no estaban listos para el juicio de Dios, que llegó de forma inesperada, y una vez esa puerta cerró, no hubo forma de que esa puerta volviera a abrir para ayudar a los que estaban en medio del caos. La comparación de los tiempos de Noé sirve como una advertencia sobre la importancia de la preparación espiritual y la atención a las señales de los tiempos. La frase también puede referirse a un periodo de gran maldad y caos donde la violencia y la corrupción, ¿verdad?, son rampantes en este tiempo. Algunos interpretan la comparación como una señal de los últimos tiempos antes de la segunda venida de Cristo, como en los tiempos de Noé. Evoca la idea de una sociedad corrupta, indiferente a las advertencias divinas y absorta, ¿verdad?, a los propios placeres, que es sorprendida por el juicio de Dios. Y estamos en un tiempo donde a lo bueno le decimos malo y a lo malo le decimos bueno, donde la pornografía, el homosexualismo, el lesbianismo, la fornicación, el adulterio, todo lo que va en contra de Dios es la orden del día. No podemos, ¿verdad?, decir nada porque podemos ofendemos al que está practicando, ¿verdad?, todas estas series que lo que hace es atraer juicio, ¿verdad?, hacia la humanidad. Pero sin embargo no les importa pisotear la sangre de Cristo, donde ofendemos a Dios, pero a nadie le importa ofender a Dios. Donde vemos cómo padre le quita la vida a su hijo, o su hijo a los padres, esposos contra esposas y viceversa. Cómo es que el amor hacia el prójimo se ha vuelto tan frío, sin sentimiento, donde el dolor del otro no nos importa. Y yo me acuerdo que desde pequeña yo escuchaba en la iglesia predicar, ¿verdad?, y todo el tiempo era Cristo viene, ¿verdad? Y esas prédicas eran del tiempo del fin, que causaban en nosotros, ¿verdad?, como ese temor. Vivíamos como con ese respeto. Pero ya eso no se habla en muchas iglesias. Quizás hay pastores que se han cansado de esperar y han bajado, ¿verdad?, la guardia y han cambiado su palabra, ¿verdad? Gloria al Señor, para complacer al pueblo y mantenerlo, no sé en qué mantenerlos, perdidos, dando vueltas como ciegos, gloria al Señor. Pero yo le doy gracias a Dios porque en mi iglesia aún se predica, ¿verdad?, de que Cristo viene, del arrepentimiento. Prédicas que nos confrontan con uno mismo, donde tienes que analizarte. Y en estos últimos meses las prédicas han bajado por la misma línea. ¿Y qué está demandando Dios de nosotros? Estamos en un tiempo donde vemos cómo las señales se cumplen rápidamente. Terremotos donde quieras, temblores por donde quieras, rumores de guerras actualmente, donde hay tantos falsos profetas, en donde el gobierno oprime al pueblo, donde vivimos tan ocupados, donde trabajamos tantas horas sin darnos de cuenta, porque es que la economía nos está hundiendo, donde no tenemos tiempo ni para nosotros mismos. Y yo pensaba en estos días y le hablaba a mi esposo, y llevo días sintiendo este peso y me he estado preguntando qué estamos haciendo, qué es lo que estamos haciendo, qué es lo que nos tiene tan ocupados, que nos hemos alejado de Dios, ¿verdad? Nos hemos alejado completamente de Dios. Mientras los días se acortan, el tiempo no nos da ni para nosotros mismos. ¿Qué estamos haciendo? Si vemos las señales
señales que están sucediendo, se escucha y hay rumores en estos días. He escuchado y he visto muchos videos donde se ve, ¿verdad?, la señal que nos advierte la Biblia, donde dice paz y seguridad, palabras que fueron advertidas, ¿verdad?, en Primera de Tesalonicenses 5:3, que cuando mencionen estas palabras de destrucción repentina, vendría. Esta destrucción será como dolores de parto, ¿verdad?, de una mujer embarazada, y no habrá escapatoria. La frase paz y seguridad se refiere a una falsa sensación de seguridad que algunos tendrán antes del regreso de Cristo por su iglesia, cuando en realidad la destrucción vendrá sobre ellos inesperadamente. Se trata de la construcción, ¿verdad?, del tercer templo, y no es que yo voy a hablar sobre esto, ya está en los planes, ya está sobre la mesa estos planes. Y si eres de mis tiempos, ¿verdad?, que escuchaba decir que Cristo viene, ahora puedes estar más seguro de que esto es tan cierto, de que Cristo viene, pero viene y es ya. Estamos en un tiempo decisivo, tiempo de tomar decisiones, tiempo de rendirnos a Dios verdaderamente, de no darle a Dios el tiempo que nos sobra, sino estar conectados a Él 100%, así como nos preocupamos por nuestros teléfonos, ¿verdad?, cuando nuestra batería baja hasta un 80% y nos preocupamos, queremos un cargador, gloria al Señor, porque estamos esperando llamada, porque queremos estar en las redes sociales perdiendo el tiempo y nos desesperamos porque no tenemos carga. Pues así debemos de estar nuestra fe en Dios, nuestra integridad, nuestros oídos deben de estar afinados al 100%, ¿verdad?, delante de Dios, para que cuando suene esa llamada, para cuando suene ese nombre, pues, que nos mencione nuestro nombre, nosotros podamos estar atentos a esas trompetas y poder escuchar, ¿verdad?, que estemos, ¿verdad?, como las 5 vírgenes prudentes con sus lámparas encendidas, y no como las insensatas, ¿verdad?, que cuando vino el novio ellas no estuvieron listas, ¿verdad? El Señor te dice, ¿verdad?, en esta hora, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré y cenaré con él y él conmigo. Así que mira, mi hermano, no endurezcamos nuestro corazón, busquemos cada día acercarnos más a Dios, a cuidar, ¿verdad?, con temor y temblor, como nos habla la Biblia, nuestra salvación, porque es que nuestra redención está cada vez más cerca. Primeramente, esta reflexión, y le soy bien honesta, me ha ministrado tanto mi vida, porque es que en estos días me he sentido como que ya no hay tiempo, como que el tiempo se está acabando, y yo sé que Dios está bregando conmigo, así como está bregando con muchas personas. Gloria al Señor. Y porque es que la palabra de Dios es tan viva, es eficaz, es más cortante que una espada, ¿verdad?, de doble filo, que penetra, ¿verdad?, hasta partir el alma, hasta partir el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, ¿verdad?, que discierne los pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. Y cuando nosotros preparamos una prédica, gloria al Señor, procuremos que esta prédica nos ministre primero a nosotros, para luego Dios ministrar a los demás. Gloria al Señor. Y yo sé que Dios está trabajando con nuestros corazones, Dios está trabajando con nuestra familia, Dios nos está inquietando a buscar cada día más de Él, así que no endurezcamos nuestro corazón, nos está dando, ¿verdad?, alerta. Así me siento yo no sé usted, mi hermano, pero así me siento yo, con una alerta de que algo se aproxima, y es que Cristo viene y viene pronto, Cristo viene y viene pronto, como decía, ¿verdad?, el hermano Gigi Ávila, que partió con el Señor. Todo era Cristo viene y Cristo viene. Y sabes que muchos quizás se burlaron, muchos escucharon su voz, muchos, ¿verdad?, se arrepintieron, gloria al Señor, con esa simple palabra. Pero hoy por hoy, mi hermano, eso se siente en el ambiente, se siente en el ambiente de que Cristo viene y viene pronto, mi hermano. Así que busquemos cada día, si estamos falta de perdón con un hermano, si estamos, ¿verdad?, en alguna área de nuestra vida que no somos perfectos, cada día este caminar se vuelve más difícil. Si hay alguna área en nuestras vidas que estamos fallando, buscar cómo arreglar eso delante del Señor, buscar cómo acercarnos, cómo hacer la voluntad de Dios en este tiempo. No sé si seamos, ¿verdad?, la última generación, no sé por qué. Es que no hay fecha para el regreso del Señor, no lo hay, pero habrán señales, y las señales ya están. Y aquel que está alerta, aquel que lee, aquel que ve, aquel que conoce la palabra, sabe que su palabra es real,
que Cristo viene, que ya pronto esas trompetas van a sonar. Y dice que va a ser mucho, ¿verdad? Son muchos los llamados y bien pocos los escogidos. Seamos más los escogidos. Procuremos ser parte, ¿verdad?, de ese remanente fiel a Dios. Así que, mi hermano, le pido al Señor, ¿verdad?, que cada día podamos, ¿verdad?, entregar nuestro corazón, entregarnos, ¿verdad?, en completo a Dios. Gloria al Señor. Porque la verdad es que el tiempo se agota, el tiempo no nos da. Que nuestros trabajos no nos consuman. Así me siento yo, que hay veces trabajo horas que digo, Dios mío, pero tantas horas en el trabajo que estoy haciendo. Cuando debemos de confiar que Dios es nuestro proveedor, que Dios es el que tiene el control de nuestras vidas, de nuestras finanzas, de nuestros hijos, de nuestros esposos, de nuestras vidas. Busquemos más, procurar acercarnos más a Dios, que estar tan ocupado en hacer dinero, en querer esto, en querer lo otro. No es tiempo de eso. Lo necesario es lo necesario. Y lo que nos urge es acercarnos a Dios, que nuestra vida esté bien delante del Señor, que cuando Él nos llame estemos en esa lista. Así que, mi hermano, Dios te bendiga y Dios te guarde en esta hora. Dios bendiga, amado hermano, amada hermana, que estás escuchando en esta hora el programa Tiempo de Vida. Una vez más estamos con ustedes para darle una palabra que les va a edificar. Esta vez les vamos a hablar de una historia que muchos conocemos, hay coritos y conocemos la historia del pez y de Jonás, ¿verdad? Y eso es lo que más nos recuerda de que el pez vino por desobediencia y se tragó a Jonás. Pero hoy vengo a decirte en esta noche que en este momento o en este tiempo de que no te calles, y que el mensaje de salvación es para todos. Nosotros sabemos en la historia de Jonás de que él desobedeció al Señor, ¿verdad? Porque él no quería llevar el mensaje que Dios le había mandado a un pueblo que necesitaba del Señor, que estaban haciendo lo malo ante los ojos de Jehová, pero él decidió juzgar por su propia cuenta y quiso desobedecer al Señor porque él no pensaba que esta gente tenía derecho o no merecían la misericordia del Señor, ¿verdad? Y la desobediencia de este personaje y la historia va más allá del pez que se comió al hombre, ¿verdad? Y que el hombre desobedeció. Y es triste ver que en la actualidad habemos muchos siervos del Señor que actuamos como Jonás, que pensamos que la salvación es solamente para nosotros y nos rehusamos a llevar el mensaje a las personas que nosotros pensamos que no se lo merecen. Y eso revela la parte de nosotros que no le agrada al Señor, el orgullo, la soberbia, el rencor. A veces por rencor con la gente nosotros no queremos llevar el mensaje de salvación, ¿verdad? No queremos decirle que hay un Dios misericordioso, que hay un Dios que perdona si uno se arrepiente. No queremos darle las buenas nuevas porque nosotros en nuestro corazón hemos dispuesto de que no se lo merecen. Mas sin embargo, nosotros no nos percatamos de que nosotros todos los días le fallamos al Señor porque no hay uno perfecto en esta tierra, ¿verdad? Hubo uno y sabemos dónde está, que es Jesucristo de Nazaret. Pero Dios en su misericordia, aunque nosotros no le desobedecemos, Él nos perdona, ¿verdad? Lo que pasó con Jonás también, porque sabemos bien que el pez lo arrojó de regreso y él escuchó al Señor, ¿verdad? Y fue a hacer lo que le había mandado, a llevar el mensaje de salvación a este pueblo que estaba en desobediencia, a este pueblo que Jonás, odiaba. Y por ese odio que él tenía
contra ellos porque eran enemigos del pueblo de Israel, él decidió que no y decidió esconderse del Señor. Y a veces nosotros también hacemos lo mismo y nos queremos esconder de Dios para no hacer lo que Él nos ha mandado. Mas dice la palabra de Dios que no nos podemos esconder en un lado, porque dice: ¿a dónde iré de tu presencia? ¿A dónde? Si vamos a lo alto, a lo profundo, a la derecha, a la izquierda, donde quiera que nosotros vayamos, Él está ahí. No nos podemos esconder más. El juicio de la desobediencia, la consecuencia nos va a llegar donde quiera que nosotros estemos. ¿Ve? Y vemos que al poner en riesgo a otra gente, esta gente incluso ya recibió el mensaje de salvación al ver la consecuencia de la desobediencia de Jonás. Y así nos pasa a nosotros. Nosotros creemos que somos perfectos. Nosotros creemos que ya tenemos los 2 pies en el cielo. No vamos a decir ni uno. Y a veces somos rebeldes. Y a pesar de nuestra rebeldía, Dios nos da la oportunidad otra vez de servirle. Él se fue para esconderse y no llevar el mensaje porque Él no pensaba que este pueblo era digno del perdón, de la misericordia del Señor. De esa misericordia que había tenido con ese mismo pueblo por muchas veces que habían faltado contra el pacto que había hecho ese pueblo con Dios. Mas sin embargo el Señor siempre los libertaba, siempre mandaba a un libertador para ellos, ¿verdad? Mas sin embargo, cuando el Señor los mandaba a dar una palabra de salvación para el pueblo que necesitaba, porque Dios así lo había decidido, porque Dios es un Dios misericordioso. Pero nosotros somos egoístas, somos rencorosos, tenemos falta de compasión, somos egocéntricos, nos llena el orgullo hasta llevarnos a la perdición. En Lucas 6, 32 y 35 y 36, la palabra nos dice: ¿de qué nos sirve amáis a los que nos aman? ¿De qué nos sirve hacer el bien a los que nos hacen bien? ¿De qué nos sirve perdonar a los que nos perdonan? ¿De qué nos sirve prestarle al que nos presta? Servir al que nos sirve. No nos sirve de nada, ¿verdad? Mas ser misericordioso, dice la palabra de Dios, uno con otro. Hay quien necesita misericordia, hay quien necesita amor, hay quien necesita lo que Dios nos ha dado a nosotros. Nosotros tenemos un Padre bueno, un Padre que nos ama, que nos acepta tal como somos, pero nosotros nos queremos quedar con esa misericordia solo para nosotros mismos, y eso no le agrada a Dios. Entonces no nos callemos, llevemos el mensaje, oremos por aquellas personas que no nos reciben la palabra, ¿verdad? Porque la palabra de Dios también lo dice, y el Señor sabe que hay gente que cierra sus oídos, ¿verdad?, a la palabra del Señor. Y Él sabe la intención de nosotros de llevarlo, pero también conoce todas las situaciones. Él lo ve. Nuestra obediencia nos hace merecedores de la misericordia del Señor. Cada día debemos renovar ese pacto con Dios. Dios quiere que nosotros amemos a los demás, no solo por las palabras, sino con nuestras acciones. El Señor perdona a todos aquellos que se apartan del pecado, así como nosotros. Y no es que ya nos dejamos, el Señor nos perdonó y dejamos de pecar. Eso no es así, lo sabemos, porque la imperfección que nosotros traemos de nacimiento, ¿no?, el pecado original. Pero sí, Dios nos envió a través de una persona o a través de nuestros padres cuando nacemos en el Evangelio, y eso es una gran cosa, algo de gran valor, ¿verdad? Porque nacer en el Evangelio es una gran bendición. Pero si no es así el caso, la palabra del Señor va a llegar a cada uno de nosotros. Y Dios es misericordioso en perdonarnos. El mensaje de Dios no tiene límite de persona, de raza, de color, de ningún tipo. No hay pecado pequeño ni grande, no hay falta pequeña ni grande. Cuando faltamos contra Dios, no importa el tamaño de la falta, estamos faltándole
y eso nos hace inmerecedores a nosotros de su misericordia. O sea que no podemos decir nosotros, no, pero yo solo me enojé o yo solo dije una mentirita piadosa. No existe tal cosa. Nosotros somos todos ante los ojos de Dios iguales, porque Dios no hace acepción de personas. Entonces nosotros como hijos de Dios no podemos hacer acepción de personas tampoco. Nuestros pecados y nuestras desobediencias perjudican también a quienes nos rodean. Eso pasó con Jonás. Él se montó en el barco para huir del Señor y la tormenta estaba perjudicando a los que estaban alrededor de él, porque todos iban a perecer. Pero bueno, también fue honesto y dijo que él echaron la suerte y miraron cómo el Señor dijo, y él fue honesto en decir sí por su culpa y confesó su falta contra Jehová. Y al hacer esto, los que vieron la mano de Dios cuando lo tiraron al agua, al calmarse la tempestad, ellos dieron gracias a Jehová y adoraron a Jehová. Entonces a veces también nuestras acciones, nuestras situaciones, nuestra desobediencia sirve para otro, pero debemos de siempre venir a pedirle misericordia al Señor. Debemos de ser misericordiosos con los demás.